Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas, un gusto estar Gracias con por ustedes. venir, Fernando. Bueno, en la tarde de hoy va a haber una serie de propuestas, según se anunció de la mesa política en términos de materia económica. Es verdad porque una parte de los uruguayos y uruguayas está pasando mal. Efectivamente, la baja de salarios y la baja de jubilaciones complementada con un problema de precios hace que la calidad de vida de un conjunto muy importante de uruguayos esté dañada. Y el Frente Amplio tiene responsabilidad política, es 40% del electorado en primera vuelta de 2019 y casi la mitad de los votantes en segunda vuelta, tiene responsabilidad política de hacer propuestas. Después el Poder Ejecutivo, que es quien está a cargo de las políticas públicas, verá si las toma o no, verá si las toma en cuenta o no, verá si las analiza o no, pero nosotros no podemos perder la iniciativa política de decirle a los compatriotas que hay un conjunto de acciones que se pueden tomar. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, trabajar sobre el tema de los salarios en términos un poco más equilibrados. Anunciar aumento de salarios en abril para otorgarlos en agosto, yo en mi vida no lo había visto. Es decir, hay un problema hoy de precios, hoy hay un problema de inflación, hoy hay un problema de carestía. La respuesta no debería ser a partir del 1 de agosto. Por ejemplo, ver el tema de las transferencias a los sectores que tienen más dificultades. Porque si efectivamente 100.000 uruguayos siguen alimentándose en ollas populares, que no tengan cobertura en los informativos centrales no significa que hayan mermado. Están casi las mismas ollas populares con casi las mismas personas que asisten a ellas. Y eso supone un nivel de vulnerabilidad tal que habría que intentar resolverlo. Por ejemplo, temas que refieran a algunos productos, quitarles el IVA y ver la modalidad para que ese IVA no se termine licuando en el intermediario o en la gran superficie, ¿no? ¿Y qué les parece lo que ya se ha hecho, aparte de estos anuncios de estos adelantos, porque también han sido planteados como adelantos por el tema inflación futura? No, nadie sabe. Las acciones. Yo no sé cómo sabés vos. Yo escuché al presidente decir que no se sabía a cuenta de quién es. Y escuché al ministro que era un adelanto. ¿Cuál de las dos posiciones es la real? Yo no lo sé. ¿El viernes Parto no de la base, ¿El viernes no se los dijo el ministro? No, pero yo no soy más parte del... ¿Qué le dijo al presidente? Bueno, Usted no tenés tengo razón, ni fue idea. el Picheret, te vi como presidente. Pero Perdón, tenés razón. No, en teoría, digamos, cuando en teoría les dijo que es un adelanto. Que es un adelanto a cuenta de... Pero ustedes escucharon al presidente igual que yo decir que no sabía si era adelanto, si era qué, que no sabía qué iba a pasar en el mundo del futuro, que es una cuestión lógica. Pero lo cierto es que la gente está pasando mal hoy, no en agosto, hoy. Y el Frente Amplio va a hacer modestamente un conjunto de propuestas que las viene analizando durante todo el fin de semana para que hoy el secretariado y la mesa tengan un documento para discutir, para eventualmente mejorar y para presentarlo a la sociedad. ¿Sienten que está abierto el ámbito de negociación para recibir estas propuestas? Bueno, sentimos que hay una violencia política que hacía mucho tiempo que no se veía. Por ejemplo, en la negativa del préstamo del BID, las amenazas que le hicieron a un edil blanco por haber votado el fideicomiso de Canelones, determinados festejos en la Junta porque no se aprobó un saneamiento. Siento que hay un nivel de violencia, no en todo el gobierno, en una parte del gobierno que debería corregirse. No hay diálogo con ese nivel de virulencia. Porque el diálogo siempre parte de la base de que las dos partes se respetan. Y si hay senadores de la República tuiteando ofensivamente contra los dirigentes del Frente Amplio, ese respeto siempre. no, en este nivel nunca. Si usted me trae algo tan virulento como eso, yo se lo admito. Si no, no. Si no parto de la base que es un dicho que siempre se dice, esto pasó siempre. No, esto no pasó. Yo llevo 30 años haciendo política. Díaz está con ganas de penar de alguna manera, de proteger, No, de levantar los fueros fueros parlamentarios en el caso de ofensas a través de redes sociales. Pero dicen cualquier cosa. Dicen cualquier cosa contra la Fiscalía, dicen cualquier cosa contra la universidad. Estos niveles de virulencia, ¿cuándo pasaron post-dictadura? Dicen cualquier cosa contra los jueces. Defienden los terroristas de Estado, defienden la tortura, defienden que se liberen a los presos de 65 años que violaron los derechos humanos, que cometieron delitos de lesa humanidad. Estamos en un momento difícil de la política. ¿Tú consideras entonces que no hay diálogo? No digo que hay que mejorar las condiciones. Para que haya diálogo tiene que haber respeto. ¿Cuándo? Si usted me dice, usted y el presidente tienen respeto, sí. Pero luego, para abajo del presidente, entre los primeros senadores de la República, hay unos niveles de virulencia inadmisibles en la sociedad democrática uruguaya. Al final de la campaña por el referéndum, estábamos más o menos a este nivel y hubo un encuentro allí, una charla tuya con el presidente de la República, donde
se pidió bajar los decibeles. No le funcionó mucho. No se crea. En redes sociales... Pero no se crea, un poco mejoró. El problema bueno, es que no depende solo del presidente o de mí. Depende de que los actores políticos en su conjunto admitan que la mayor diferencia no termina siendo una ofensa al otro. Yo discrepo mucho con las acciones que está tomando el gobierno, pero no los ofendo. No parto de la base de que son personas malintencionadas que quieren dañar a la nación. Parto de la base que tienen un modelo de gestión y un modelo ideológico completamente diferente al mío y que yo lo puedo criticar, pero criticar no significa poder ofender. Nosotros nos hemos visto ofendidos. Determinadas prácticas políticas de parte de la oposición son realmente crudas, ¿no? Y hablando del préstamo del BID que fue rechazado, ¿usted considera que fue meramente político? No, yo no. La primera pregunta que le hace el diario El País al ministro Peña es cómo sentía las críticas que le habían hecho por apoyar a una posible candidata del Frente Amplio. Y el ministro Peña la contestó. Entonces la crítica que le hacían era por qué apoyaba a una candidata del Frente Amplio, no por qué apoyaba saneamiento y limpieza de la ciudad. No se trató de analizar un instrumento de saneamiento y de limpieza, se trató de ver cómo se traba el Frente Amplio, cómo se daña al Frente Amplio y cómo se daña al intendente de Montevideo. Y esa práctica política en el Uruguay no existía del 80 para acá, donde se habían votado todos los préstamos del BID. Pero se pusieron argumentos ¿Cuáles? por parte de los ediles nacionalistas. ¿Técnicos cuáles? Y que era un dinero para comprar bienes tangibles, que en 5 años iban a estar en desuso, etcétera. O sea, Escuche, argumentos hubo. usted, el saneamiento No y digo la que limpieza sean de la los ciudad correctos. son parte del medio ambiente. Bueno, no, después tengo una decisión política Sí. y después le coloco los argumentos que puedo. Todos muy débiles. Fíjese que propusieron en un momento ampliar 50 millones de dólares. Si 50 millones de dólares tuviera la intendencia para invertir, invertía sola. Entonces lo que le digo es, cuando usted va y negocia con el BID sobre un proyecto de saneamiento, no es que los técnicos del BID no entienden nada de saneamiento. Tienen 40 años, 50 años de historia trabajando estos temas. Si lo aprueban, si previamente aprobó el Ministerio de Economía 70 de los 120 millones que pidió la intendencia. Si esto se presentó con tiempo en la Junta y no hubo una sola observación. Si después se dieron 70 días de negociación y el ministro Peña, el ministro especialista en el tema de ambiente, dice que va en consonancia con su política. ¿Cuál es la explicación del voto en contra que no sea dañar la Intendencia de Montevideo, dañar la Intendente y dañar el Frente Amplio? Ninguna. Todo lo demás le podemos buscar firulete, porque primero tomamos una decisión política y después buscamos los argumentos más o menos técnicos que nos permitan justificarla. Pero realmente todos los candidatos a intendentes, previo a la elección de la Intendencia Municipal que ganó Carolina Cose, proponían una ciudad limpia. Cuando se hace una propuesta de ciudad limpia, no debería colocarse en el medio de la demanda a los propuestas de proyectos. ciudad limpia también hemos tenido muchas veces y sabemos los problemas que ha habido. A veces la ligaba de OMA, a veces lo ligaba Yo te la liga invito la a mirar gente. el 90 y mirar ahora la ciudad de Montevideo y vas a ver un abismo. Sí, no, Y ahora- Entre una ciudad arruinada y una ciudad llena de plazas, llena de recreación, llena de iluminación. Tan hace unos Son años. dos ciudades totalmente diferentes. Y digo, y ahora que no salió esto, por las razones que fuera nosotros, los No, por las montevideanos. razones que fuera, no. Pero déjame preguntarte, Por los una sola montevideanos- razón. ¿Los montevideanos vamos a tener una ciudad sucia? No, vamos a trabajar para intentar no, pero no se va a poder hacer el proceso de reciclado que se pensaba. No se va a poder modificar el sistema de recolección de residuos tal cual pensaba. Una cantidad de miles de vecinos no van a tener saneamiento en la puerta. Probablemente para los que tenemos saneamiento este no sea un problema, pero para el que no tiene saneamiento es una cuestión de salud. Así es que se colocan las prioridades. Nosotros colocamos en la prioridad los problemas de la gente y otros los cálculos electorales. Es así de crudo. Nosotros acabamos de votarle un préstamo a la Intendencia de Maldonado sin ningún pedido a cambio para el realojo del barrio Kennedy en Maldonado. Casi no se le ha dado difusión. En Montevideo nos bloquearon, en Canelones, como ya han visto, nos bloquearon. Un edil del Partido Colorado, en la anterior votación, dijo que le habían querido dar un golpe de Estado. Imagínense lo que siente una persona para decir que a él, edil del Partido Colorado, que no se fue del Partido Colorado, sintió que le dieron un golpe de Estado. La virulencia tiene un grado que deberían meditarla bastante, ¿no? Me decía un dirigente del Frente Amplio ayer que ahora van a ver lo que es el Frente Amplio siendo oposición, en términos de que acá va a haber revancha. No, revancha no. Nosotros vamos a actuar igual que como actuamos siempre. Si el partido de gobierno presenta propuestas que nosotros creemos, por insuficientes que sean, benefician la calidad de vida de la gente, la vamos a votar. El Frente Amplio le propusieron bajar el IVA al asado y aunque creyó que era una medida muy insuficiente, la votó. Le propusieron bajar el IVA a las harinas y al pan y la votó.
el general Manini, el senador Manini, presentó en el Senado 19 productos, una minuta de comunicación para bajar el IVA a 19 productos y el Frente Amplio la votó. Nosotros no actuamos igual, ni vamos a actuar igual. Eso no quiere decir que el Frente Amplio lo empujen y se quede parado. Si lo empujan, no vamos a tolerar ni el insulto, ni el agravio, ni el empujón. No es con empujón que se lo va a sacar del costado del Frente Amplio. No, nunca fue con empujones. Fernando, ¿cómo es el país post-referéndum? Bueno, con menos derechos. Los trabajadores tienen menos derecho a la huelga, los trabajadores tienen menos derechos a la inclusión financiera, los trabajadores tienen mayores dificultades, la inclusión financiera se ha modificado. En términos de seguridad, vemos que cada día se incrementa más y que la LUC no lo ha resuelto. Yo te diría que es un país con menos derechos que el que tenía previo a la aprobación de la LUC. Pero bueno, es evidente que en la consulta popular hubo una opción que resultó mayoritaria y que al resto la tenemos que respetar. Respetar no significa compartirla. Nosotros podemos ser críticos de las acciones de la LUC, pero está claro que el pueblo la ratificó con su voto y eso para nosotros es muy importante. Recién Martín ponía como ejemplo, festejaron los dos, festejó el no y festejó el sí. ¿Festejó el Frente Amplio ahora que pasó un poco el tiempo y lo ha reflexionado? No vi el festejo, si él me dice dónde fue yo... Bueno, se planteó como un triunfo por la consolidación. No se planteó como un triunfo. Yo fui uno de los que hablé, o sea, ahí sí que eso no me lo podrán discutir. No, pero... Dije, si nosotros teníamos como objetivo defender los intereses y los derechos de las personas y no alcanzamos la mitad más uno, es que fuimos derrotados. Eso no quiere decir no admitir que tuvimos una gran votación. Si vos pensás, por lo menos los informes técnicos que hay, la universidad dice que en los informativos aparecíamos la mitad del tiempo los del sí que los del no. Si vos pensás, la publicidad del no casi triplicó a la del sí en los medios del interior y más que duplicó en la capital. Participó en la campaña del presidente de la República, cosa que no sucedió en ningún referéndum anterior. Todo el aparato del gobierno colocado al servicio del referéndum y la diferencia fue apenas un punto, claramente es un resultado en términos de votos muy positivo. ¿Logró el objetivo? No. ¿Se puede festejar que no se logró un objetivo? Yo creo que no. Pero desde el punto de vista político, el Frente Amplio logró, post elecciones, lograr un objetivo común, unificarse. Y bueno, posiblemente midiendo otras cosas, cómo quedó el Frente Amplio, cómo quedó su estructura, cómo quedó sus vínculos con las organizaciones sociales, posiblemente esto sea positivo, pero en términos concretos del referéndum, el resultado es que perdimos. Si no, terminamos festejando derrotas. Yo no festejo derrotas. Cuando salimos derrotados. ¿Quiere decir esto que no fue una gran votación? No, fue una gran votación. Más de 1 millón de votos estuvieron presentes para derogar la LUC. Pero hay que separar paja del trigo. No resultó como nosotros queríamos. Nosotros queríamos derogar la LUC. ¿Esto significa que no hayamos avanzado en otros terrenos? Claro que avanzamos, pero ya veníamos avanzando previamente. Pensá que tuvimos una elección interna del Frente Amplio 40% mayor que la elección que habíamos tenido en 2016. Pensá que habíamos construido un congreso de crítica y perspectiva que de alguna manera construyó la proa al futuro del Frente Amplio. Y pensar sobre todo que el nivel de movilización que alcanzó el Frente Amplio para la parte previa al referéndum, la recolección de firmas, fue lo suficientemente importante como para haberle aportado a la Comisión 400.000 firmas. Una bandera importante del PIT-CNT, ¿cómo va a ser formar parte de este 1 de mayo, no dirigiendo la central sindical ahora, sino desde otro rol? Y una celebración que se va a dar después de 2 años de forma normal, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Me tocó estar esos 2 años al frente de la Central Obrera y fueron años duros. Nunca tuviste en la platea, ¿no? No, estuve, bueno, creo que no. Como estudiante creo que estuve una vez. Pero lo cierto es que es un año diferente y que por suerte la gente va a poder volver a la normalidad y por suerte va a poder haber un acto y por suerte el movimiento sindical se va a expresar. Yo lo voy a ir a escuchar. Cuando el 1 de mayo el único protagonismo popular real es el que procesa el PIT-CNT. Y lo demás deberíamos modestamente escuchar. Digamos, yo no, desde el punto de vista del alma nunca voy a dejar de ser parte del PIT-CNT, pero tengo claro que ya no soy dirigente sindical, que ya inclusive no soy afiliado a los sindicatos desde el día lunes, que efectivamente me aceptaron la renuncia formalmente a primaria, y eso no lo he perdido de vista. De hecho, he ido muy poco al PIT-CNT en estos meses, precisamente para que esa lógica desvinculación que tenía que tener se diera de forma normal.
Pero bueno, tengo ahí mis mejores amigos y compañeros, tengo ahí mi historia personal, dejé ahí mis mejores años juveniles y los dejé con mucha satisfacción y orgullo. Es decir, son de las cosas de las que nunca me voy a arrepentir. El otro día, Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, reiteró que, como todos los años, va a ir al 1 de mayo. ¿Cómo te imaginas la presencia de legisladores, gente del gobierno en el 1 de mayo? Todos en deberíamos función de este escuchar. ánimo que es tan sensible que estamos viviendo, ¿no? Todos deberíamos ir a escuchar. Los que estamos de acuerdo con muchos de los postulados del PIT-CNT y los que no. Parto de la base que una organización que tiene 400.000 personas en Uruguay afiliadas no son tantas. ¿Cuál otra hay con 400.000 afiliados? ¿Cuál otra hay con ese nivel de incidencia? ¿Cuál otra hay que pueda llenar Avenida Libertador? Yo siempre espero la respuesta de cuál otra hay y nunca surge. Entonces debe ser una opinión suficientemente importante como para ser escuchada por el Poder Ejecutivo, por los parlamentarios y obviamente por las direcciones de los partidos políticos, y en ese rol es que voy a ir el 1 de mayo. No es que no me va a vibrar todo el cuerpo, porque eso sería mentir, pero voy a ir con la lógica de escuchar planteos que yo sé que se analizan durante muchas semanas para hacerlos a la sociedad, ¿no? Pero pueden ir tranquilos los dirigentes del oficialismo. Yo parto de la base que en Uruguay siempre han ido tranquilos. Yo estuve presente No, en pero como actos estás diciendo donde- el tema de la violencia política actual, entonces por eso te lo Yo pregunto. parto de la base de que es unidireccional. Yo quiero que ustedes me traigan de este lado cuáles son los insultos de esa gravedad que hemos mencionado. Ustedes lo traen, yo pido disculpas a la ciudadanía, si no es un par de senadores y algunos miembros del oficialismo que todo el tiempo están azuzando la violencia verbal como práctica política. Y eso es intolerable en una sociedad como la uruguaya. Capaz que es admisible en la francesa, capaz que es admisible en la argentina, capaz que es admisible en Brasil. En Uruguay no lo es. O no lo era. ¿Estás de acuerdo con levantar los foros parlamentarios, como te preguntaba Ah, Martín? tengo que pensar un poco más. Yo lo leí ayer de noche. En principio me pareció razonable que nadie pueda, atrás de sus fueros, hacer cualquier cosa. Los fueros son una protección al parlamentario para que las mayorías no terminaran, digamos, de alguna manera sacando parlamentarios simplemente porque eran talentosos. Pero no era para fomentarles que pudieran faltarle respeto o vulnerar derechos de la persona, sino para defender el derecho del parlamentario. Muchas veces esto se está usando extremadamente mal. Fernando, cuando se presente, para terminar, cuando se presenten las propuestas económicas hoy en la tarde, ¿va a haber un acercamiento formal de tu parte como presidente del Frente Amplio al presidente Lacalle, entregárselo en mano? Es muy probable. Lo tiene que decidir la dirección del Frente Amplio. Si yo lo voy a proponer, sí. O sea, ¿a ti te gustaría entregárselo sí. en mano y reunirte con él? Yo tengo con el presidente de la República un vínculo franco, fraterno y sincero. Y con diferencias políticas marcadas por ambos, sin ningún problema y sin ninguna modernidad. No nos conocemos desde que asumió la presidencia, nos conocemos desde un tiempo atrás. Entonces, yo tengo confianza que el diálogo con el presidente puede ser positivo y también digo que tiene muchos miembros en el gobierno que tienen una actitud que va en contra de esta política dialoguista del presidente. Pero bueno, esto no es harina del Frente Amplio, es harina del partido que él conduce, que debería de alguna manera rediscutir cuál es el papel que quieren jugar, porque luego dicen, debería haber posiciones moderadas, escuchaba ayer a la vicepresidenta. Pero ¿cómo se aspiran a posiciones moderadas del lado del movimiento sindical si hay un ataque permanente al movimiento sindical? Permanente, sistemático, ordenado, de persecución, de ir contra la libertad de los trabajadores organizados. ¿Cómo se promueve después un discurso moderado de un actor que lo venís atacando hace 2 años consecutivamente? A pesar de que el movimiento sindical tuvo actitudes muy responsables en términos de pandemia. Muy responsables, incluyendo llegar a firmar un convenio puente, ¿verdad? Entonces, me parece que a veces se les va la mano ampliamente. Sí, hay un tema ahí que es para discutirlo en otro momento y quizás hasta desde el punto de vista más teórico es dónde están los límites, ¿no? De la libertad de expresión, los límites del uso de Los redes. límites lo marcó la calle. límites- La calle dijo duro con las ideas, suave con las personas. Ese debería ser el límite. Algunos legisladores creen duro con las personas, pocas ideas. ¿Cuáles son las ideas que han escuchado ustedes los senadores que agreden? Yo, ninguna. Fernando, gracias por venir. No, a las órdenes y gusto recibirte. insisto que nosotros vamos a seguir en una actitud proactiva. Proactiva significa hacer propuestas todo el tiempo, analizar los temas del país como una oposición responsable, pero al mismo tiempo tener aspiración
de ser una opción para, no solo para 2024, una opción de futuro. Y una opción de futuro se construye, entre otras cosas, con lo que empezamos a hacer, que es el fortalecimiento del Frente Amplio en el interior del país. Vamos a hacer de acá al final de 2023 3.000 reuniones en todo el país, en cada rincón del país, para tratar de llevar las propuestas del Frente Amplio y sobre todo para escuchar a las organizaciones, a las fuerzas vivas, a los ciudadanos de cada departamento, de cada localidad, con tal de que eso nutra el programa del Frente Amplio con la sensibilidad social que siempre ha tenido el Frente Amplio. Gracias por venir. Muchas A las gracias. órdenes, ¿sí?